tema que voy a tratar está muy relacionado al anterior, ¿sí? Porque lo que se trataba en síndrome metabólico era de reducir justo esa grasa corporal que estaba causando una inflamación crónica en mis células y generaba un trastorno metabólico, ¿sí? Pero vamos a hablar ahora más de la evaluación, ¿no? Cómo hacer la evaluación, cómo valorar la capacidad, la potencia aeróbica para poder hacer una prescripción. No es simple, pero se puede usar algunas herramientas básicas con las que ustedes pueden ayudar a sus pacientes. Estrategias de entrenamiento físico para quemar grasas, ¿qué hacer? ¿No? Y digo, y lo puse entre comillas, porque el cuerpo siempre está quemando, consumiendo grasas. En la mitocondria todo el tiempo se está consumiendo grasas, quemando grasas, porque necesito ese ATP para mis actividades. Y durante el ejercicio depende de la intensidad. Entonces, bien dicho está, ¿qué estrategias voy a seguir para reducir la grasa corporal elevada? O simplemente reducir los niveles de grasa corporal en mi cuerpo con un objetivo personal, ¿no? o deportivo, de trabajo, etc. En general, la herramienta o la estrategia es crear un balance energético negativo. Hablábamos de que el tema de acumulación de grasa es por un balance energético positivo, es decir, más entradas que salidas. ¿Qué tenemos que hacer? Balance energético negativo. Menos entradas y más gasto calórico, ¿no? Por un lado, disminución del aporte calórico, que eso lo ven en nutrición, nuestros amigos y amigas nutricionistas. ¿Qué se hace? ¿Cómo se reduce la disminución del aporte calórico? ¿En cuánto por ciento? Hay que reducir un poco los carbohidratos, aumentar las proteínas, disminuir las grasas saturadas, aumentar las poliinsaturadas, los omegas, y ahora que hay suplementos por todos lados, si es adecuado o no, aumentar la ingesta de fibra, que casi no se come fibra, aumentar la ingesta de verduras, si han escuchado las dietas alcalinas o detoxificantes, ¿no? Las verduras promueven la buferización, contrarrestan los ácidos que se producen en producto del metabolismo, etcétera. Por eso se le llama la dieta alcalina. Entonces hay que hacer predominio de verduras, etcétera. Ese manejo tan importante de la alimentación, que tiene que ir de la mano con la prescripción del ejercicio físico, lo hacen en el área de nutrición. Ver si necesitan suplementos, si le aumentamos un poco el aporte de proteínas, que los últimos estudios avalan el uso de suplementos de proteína tipo las whey para mejorar la sensibilidad a la insulina, y que tiene mejor respuesta en los tejidos periféricos como los músculos, etcétera, ¿no? Que es un tema aparte, que repito, es manejo de nutricionistas. En mi especialidad vamos por esta parte, aumento del gasto calórico, y eso se hace con la prescripción del ejercicio físico. Siempre una evaluación previa es básica, como les mencioné, la historia clínica para ver contraindicaciones, antecedentes, la evaluación física y de composición corporal, ¿no? Y la evaluación del fitness, ¿no? Para ver cómo voy a hacer la prescripción, tengo que saber cuál es la potencia aeróbica, la fuerza, flexibilidad. Y acá lo he señalado con rojito, porque es motivo de la charla, medir la grasa corporal, saber cuánta grasa corporal tenemos, cuán elevada está, en qué sitio está más, no para bajarlo de esa zona, sino para ir viendo su evolución, porque la única método en que bajamos grasa localizada es con la lipo. El ejercicio, a la larga en el tiempo, hace un efecto de una liposucción, es una liposucción saludable, progresiva y que se mantiene en el tiempo. Pero a nivel de estética, uno quiere sacar grasa de este lado, es la lipo, ¿sí? Entonces, la evaluación previa es importante, medir la grasa corporal, ¿sí? Para luego ver mis objetivos, qué es lo que quiero, cómo estoy, a dónde quiero llegar, ¿no? Más por un tema de salud, ¿sí? Que por un tema de imagen, pero van de la mano, ¿no? Mientras me acerco más a los niveles más sanos o niveles de algún deporte en específico de grasa, me voy a ver mejor, ¿sí? Mi composición corporal, la idea es que mejore, que aumente mi metabolismo,
¿sí? Y que reduzca mi grasa, que tenga una masa muscular adecuada, que me permita hacer mis movimientos, subir escaleras sin cansarme, levantar pesos, sentarme cuando me paro, que no me duelen los músculos, poder correr a abrazar a mis hijos y decir, hola, ¿no? Son cosas que me aumentan, me mejoran el fitness, la salud. Está ahora en todos los programas de entrenamiento orientados hacia la población general, estamos buscando el wellness, sentirse mejor. Y, como dijo mi colega, exercise is medicine, el ejercicio es un medicamento. Entonces, si es un medicamento, no hay que autoprescribirse, ¿sí? Hay que buscar al profesional de la salud ideal para que te ayude y te dé los tips para cómo mejorar tu fitness. Una vez que conocemos la grasa corporal que tenemos, acá tenemos una tabla en la que vemos los valores. Una mujer hasta los 30 años, hasta un 21% de grasa corporal está ok, hasta los 50 hasta 23% y más de 50 años hasta 25%, con la edad vamos acumulando un poco más de grasa corporal. En varones también tenemos acá, y por deporte, porque nos llegan de todo tipo, ¿no? Si es un nadador, varón estos niveles y mujer estos niveles. Usualmente las mujeres en general tenemos más grasa que los varones por el tema de las hormonas, ¿verdad? Y por un tema evolutivo. ¿Por qué? Porque las mujeres, las féminas, somos las que tenemos los hijos, por lo tanto acumulamos más grasa, ¿sí? Por un tema de producir más calor, por el tema de los hijos. Entonces, eso y la grasa, las mamas, ¿no? Los glúteos, y la grasa para las hormonas hace que tengamos más grasa que los varones. Y la grasa se consume en el músculo, tejido metabólicamente más activo. Repito esta diapositiva porque depende del tipo de fibra que quiero estimular. Voy a estimular también el sistema energético que deseo. Si quiero quemar grasa, tengo que estimular el sistema aeróbico, y la fibra que mejora esto es las tipo 1, ¿no? Que son altamente oxidativas, tienen bastante densidad mitocondrial, velocidad de acortamiento lenta y resistente a la fatiga y otras, ¿no? Cualidades que no vamos a discutir en este momento, más generales. Entonces, si quiero quemar grasa, voy a estimular más las fibras tipo 1 hasta las 2A, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacer un ejercicio un poquito más intenso va a favorecer más lipólisis, ¿sí? Y si se libera más grasa, cuando yo nuevamente bajo la intensidad y estimulo las fibras tipo 1, estas me van a consumir esa grasa extra que llegó a mi músculo. Esto es base para el trabajo interválico, ¿sí? En el que se da el continuo, dice ya, a esta intensidad quema grasa voy a trabajar, y sí, 30 minutos, 40 minutos hace su efecto, pero cuando yo hago el trabajo interválico y se ha visto, hay mayor reducción de grasa corporal, sobre todo post-entrenamiento. Y sigue esta explicación, ¿no? Estimulando las fibras tipo 2A, genero más lipólisis, y cuando bajo nuevamente a las fibras tipo 1, quemo más grasa, incluso en el reposo quemo más grasa. Los tipos de entrenamiento para estimular las fibras, el aeróbico y el entrenamiento de la fuerza, que ya lo vimos también, los beneficios del aeróbico, pero también el entrenamiento de resistencia es sumamente importante. La intensidad del ejercicio relacionada con el reclutamiento de fibras, mientras más intenso es el ejercicio, estoy reclutando todas los 3 tipos de fibras, ¿sí? El ejercicio aeróbico al 100% del VO2 max, estoy reclutando todas mis fibras, ¿sí? Y un ejercicio aeróbico moderado, estoy reclutando las fibras tipo 1 en su mayoría y un poco de las fibras tipo 2A. Esto nos da una idea de más o menos a qué intensidad trabajar de VO2 y saber qué fibras o qué cantidad de fibras voy a reclutar. Es importante mencionar también el concepto del crossover, del consumo de carbohidratos y de grasas. Las grasas, a medida que aumenta la intensidad aeróbica a nivel de porcentaje de VO2 max, el consumo de grasas va disminuyendo conforme más intenso es el ejercicio, y el consumo de carbohidratos va aumentando. Pero el hacer ejercicio por encima del 50, 75, 85%,
genera más lipólisis, que puedo usarlo, ¿no? En el tema de los intervalos. Pero el crossover es que acá, más o menos al 50-60%, el uso de los carbohidratos y grasas se iguala. Acá tenemos con la intensidad del ejercicio y las fuentes de energía que se gastan. En el reposo, la glucosa plasmática y los ácidos grasos del plasma casi se están utilizando, ¿no?, a la par. Cuando estoy al 40% del porcentaje del volumen de oxígeno máximo, empiezo a usar otras fuentes de grasa, por ejemplo, los triglicéridos intramusculares, la glucosa plasmática, los ácidos grasos del plasma un poco y el glucógeno muscular. A intensidades 55% estoy consumiendo más triglicéridos intramusculares, más glucosa plasmática, más grasa, ácidos grasos en sangre y más glucógeno muscular. Y al 75% se incrementa el uso de las grasas en el plasma, que son liberadas por la noradrenalina, por la lipólisis, ¿no? Y las grasas intramusculares, que son otras fuentes, también se incrementan un poquito, ¿no? Entonces, a medida que aumenta el ejercicio, es importante saber qué fuentes de grasas o qué fuentes energéticas se van consumiendo para más o menos hacer una adecuada prescripción. Eso solamente para recordarles que la grasa se consume en las proteínas, ¿sí?, siguiendo el camino, las vías metabólicas que habíamos mencionado en la anterior diapositiva, ¿no?, a nivel citoplasma, la glucosa, luego pasa a la mitocondria, en donde por la cadena respiratoria va a haber el transporte de electrones y se va a producir ATP. Recordar eso también es importante, las áreas funcionales aeróbicas, que ya lo vimos en la anterior diapositiva, saber el consumo de oxígeno máximo para la prescripción aeróbica y saber en qué áreas funcionales voy a trabajar. La evaluación aeróbica inicia en saber cuál es el consumo de oxígeno máximo de una persona. Y hay varios protocolos que se puede usar en faja, o en trotadora, caminadora, le llaman también treadmill, en bicicleta ergométrica, si hay protocolos. El que más hemos usado con mis colegas, es en la faja, ¿sí? Hay toma de test de VO2 max directa e indirecta. La directa es con el intercambiador de gases, ¿no?, que te someten al protocolo de hacer ejercicios máximos, pero te colocan una máscara donde te van midiendo cuánto oxígeno estás consumiendo y cuánto CO2 estás produciendo, y te miden el coeficiente respiratorio, y es una medida más directa donde puedes ver a qué intensidades de tu VO2 max trabajar. Pero hay pocos sitios donde se hace, y nosotros trabajamos con la medición indirecta, que es en una treadmill que hay en todos los gimnasios. Utilizamos varios protocolos, por ejemplo el de Bruce, el de Valque, el del Colegio Americano de Medicina del Deporte, que es el que más lo uso, que es para corredores. Acá está la fórmula, ¿sí? En este test lo someto a ejercicio, y cada minuto voy aumentando la velocidad según el protocolo me está mandando, y le voy preguntando cómo está de cansado, del 0 al 10, que es la escala de Borg, de la escala subjetiva de Borg del cansancio, y la idea es que llegue hasta 10, corriendo. ¿Cuánto es las 10? Ya no puedo más. Voy bajando la velocidad, paro la prueba, enfría a la persona, coloco la velocidad alcanzada en millas, que llegó la persona, llegó a 12 kilómetros por hora, 16 kilómetros por hora, y sale el VO2 max. Entonces la idea es llegar a calcular el volumen de oxígeno máximo, para poder saber la intensidad del ejercicio aeróbico que voy a indicar. Y ver en las tablas, cotejar si está pobre, deficiente, promedio para su edad o para el deporte que está siguiendo, para ver mis objetivos, hacer mi programa. Del test de VO2, yo voy a obtener, o antes del test y después del test, los siguientes parámetros: la frecuencia cardíaca de reposo, que es la frecuencia cardíaca que se toma sentado, sin hacer ninguna actividad física. Mientras hago la entrevista y la historia clínica, el paciente va a estar sentadito, ahí es donde tomo la frecuencia cardíaca de reposo. Acá hay un ejemplo, 72. La frecuencia cardíaca máxima teórica, hay muchas fórmulas que ustedes encontrarán en internet. La que más se ha usado hace años es 220 menos edad, que no se correlaciona para nada. Sí, es una fórmula que no se emplea ya. Hay muchas otras. La que empleamos es 207 menos 0.7 por edad, y es acá, en este caso, que en esta persona es 183. La frecuencia cardíaca máxima alcanzada en la prueba teórica fue 183, y esta persona alcanzó 173 en la prueba.
porque la prueba se hace colocando un pulsímetro, ¿no? Un monitor para chequear en cada fase de la prueba cuánta frecuencia cardíaca hizo. Y me sirve para ver la frecuencia cardíaca máxima alcanzada, la submáxima, que es el 85 de la alcanzada, la frecuencia cardíaca de reserva, que es simplemente restando la máxima menos la de reposo. Esta es la que voy a utilizar para sacar los porcentajes a los cuales quiero trabajar de la escala aeróbica. El VO2 max que llegó la persona, que lo ingresé a mi formulita, el basalo de reposo, que es 3.5, que lo mencionamos en la anterior exposición, que es 3.5 mililitros por kilo por minuto, el gasto, el consumo de oxígeno en reposo de toda persona. El de reserva, que es el máximo menos el de reposo, y los METs alcanzados. METs simplemente dividimos el VO2 máximo entre 3.5 y salen los METs, que es de mayor uso en cardiología, ¿no? Ahí hacen las pruebas de fuerza y te sacan cuántos METs hacer, ¿no? Entonces, para hacer una correcta prescripción, yo tengo acá varias ecuaciones metabólicas. Si quiero hacer que la persona camine, si quiero hacer que corra, que trabaje en bicicleta, con las piernas también hay pedaleo, hay máquinas que se puede hacer pedaleo con los brazos, hay en algunos gimnasios lo tienen acá, y si quiero que camine. Estas fórmulas voy a utilizar para encontrar mis velocidades de entrenamiento en la faja o corriendo, caminando, como les decía. Pero vamos a utilizar el VO2 max, ¿no? El VO2 max me sirvió para tener el máximo, yo voy a trabajar con el de reserva, ¿no? Si yo quiero que trabaje al 60-70%, que es donde más consumo grasa, saco el 70% de acá, me sale un VO2, lo ingreso en la fórmula, digamos, de correr, y voy sacando la ecuación y me va a salir una velocidad, y simplemente es la velocidad que le voy a indicar al paciente para que pueda hacer su programa de entrenamiento, ¿no? Esos son solo ejemplos, al final les voy a enseñar un programa, es un poco, tendríamos que dilatar el tiempo, tendríamos que hacer una especie de taller para poder ayudarlos, explicarles a hacer los cálculos, ¿no? Pero utilizo estas fórmulas, ¿no? Y dos ejemplos nada más prácticos. Por ejemplo, acá dice un hombre de 80 kilos está trotando a 7 millas por hora a 2% de inclinación. ¿Cuál es el costo de oxígeno y cuántas calorías tuvo que gastar? Entonces, esas 7 millas por hora los voy a convertir a metros por minuto, ¿no? Por esta conversión. Me sale 187.6 y el 2%, 0.02. Utilizo la fórmula de correr, ingreso los parámetros acá, hago la ecuación y mi costo es 44.4 mililitros por kilo por minuto de consumo de oxígeno. Quiero convertirlo a calorías. Lo convierto a litros por minuto primero, ¿sí? Y luego simplemente sé que 1 litro por minuto es 5 kilocalorías, multiplico por 5 y me salió las calorías, las kilocalorías que tengo, ¿sí? Son ejemplos, nada más. Ya. Luego acá hay otro, ¿no? Si yo a una persona le he hecho su protocolo y he calculado que a 3.4 millas por hora con 14 grados de inclinación es su velocidad de entrenamiento, pero quiero pasarlo a correr, igualito, convierto la velocidad a metros por minuto, igual la inclinación, ingreso a la ecuación de caminar para saber cuánto es el VO2, luego ingreso a la ecuación de correr porque me está pidiendo cuánto es la velocidad para correr, calculo acá todo y me sale la velocidad. Parece complicado, pero es cuestión de práctica. La cosa es que al final de hacer todos estos cálculos, por ejemplo, yo ya los tengo en un programa. Yo simplemente aplico, porque ese programa lo he trabajado, hay que trabajarlo. Aplico en mi programa de Excel el tanto porcentaje de VO2 que yo quiero, me sale automáticamente la velocidad, ¿sí? Porque ya lo he trabajado, ya ingresé las fórmulas, que son un poco engorrosas. Y este es un ejemplo de un programa, 4 veces por semana, la semana 1, 4.5 kilómetros por hora o 2.5 millas por hora el calentamiento. Luego hago acá unos intervalos de 20 y 60 segundos con las velocidades, luego hago un cardio continuo para quemar esa grasa que se liberó, que hizo la hipólisis acá. Enfriamiento son 500 calorías en 53 minutos. Ya sé cuántas calorías por sesión y por semana voy a consumir y ya puedo ya más o menos proyectarme cuánta grasa bajar, cuántos kilos de grasa bajar en tantas semanas. Así es como se hace el seguimiento de los pacientes. Ahora, lo que ustedes pueden hacer, bueno, y esta es la prescripción de la fuerza que ya lo habíamos visto. Lo que ustedes pueden hacer
con frecuencia cardíaca es calcular la teórica y tener la de reposo, calcular la de reserva, que es la resta de ambos, y por ejemplo, es 100 la frecuencia cardíaca de reserva. Quiero trabajar al 60%, son 60. A esos 60 le sumo el reposo, que son 72, son 132. Esa es mi frecuencia cardíaca al 60% de mi VO2, a la que tengo que trabajar para estar en zona quemagrasa, ¿no? Más o menos a grandes rasgos. No nos queda más tiempo para explicarles bonito el uso de los cálculos metabólicos, porque tendría que ser un taller, ¿no? Con pizarra en mano, enseñarles exactamente cómo calcular, pero ese es el trabajo diario que hago. Al final, yo tengo mi programa en el cual he anexado todas mis fórmulas y me es muy sencillo para mí. Evalúo al paciente, le hago su test de VO2, obtengo el VO2, meto cómo quiero trabajar, qué intervalos hacer, llegar hasta el 85% o al 60-70, y simplemente yo ya tengo, porque es un trabajo que me ha costado varios años tener este programa. Y es así como lo entrego. Semana 1 hago la evaluación, semana 2, y así voy viendo cómo la persona va bajando la grasa. Ojo, de la mano con el trabajo de resistencia que tengo que hacer, porque al final lo que busco es estar más sano. Reducir esa grasa corporal elevada, no para estar tanto así, pero para estar sanos, algo parecido, ¿no? Acercándonos. Entonces, esto era lo que quería alcanzarles sobre las estrategias de quemar grasa, ¿no? Más gasto calórico, menos ingesta. Muchas gracias, doctora. Un aplauso para ella.